Pasaron de las 5 de la tarde y la temperatura en este momento es, si no me equivoco, de 26 grados. ¿Ya? Hace calor en Buenos Aires hoy. Sí. Yo escuchaba hace un ratito cuando Noé pasaba esa entrevista que difundió Nelson Castro con el Papa. Y el Papa hablaba de cómo él se ayudó con la psicología, yendo a una psiquiatra que le ayudaba a pensar algunos momentos. Y pensaba, nada, esa unión impensable entre... Tienes que tener la cabeza muy abierta para ser el jefe de una orden católica y de repente decir, che, necesito... A mí me hacía una sensación que es ridícula, pero no, en algún lugar tiene un punto, que es el primer capítulo de Los Sopranos, donde hay un jefe de la mafia que tiene ataque de pánico y va a hablar con la psicóloga y no lo puede contar porque los demás iban a pensar, primero, que no era suficientemente hombre, y segundo, que iban a contar los secretos de la mafia a otra persona y lo van a matar, entonces claro, tenía que ocultarlo. En este caso, un cura que después es un dirigente importante de la iglesia, que después es validando que uno no puede... Y pensaba, y claro, para los curas, poder hablar sobre el celibato, por ejemplo, con una psicóloga, estaría bueno. Y tal vez podría ayudar al peso que tienen los sacerdotes de la soledad, etc. Facu, estamos con Facu Pedrini, periodista, no sé si es director del cargo, pero bueno, sí, director de Crónica TV. Facu, vos fuiste monaguillo. Yo fui monaguillo 3 años. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser monaguillo? Estar al servicio y unir extremos, o tratar de pelear contra la fragmentación. Mi familia es católica, de Comodoro Rivadavia, Chubut. Tuvo el primer televisor de Comodoro. Y a los 15 días, mi abuela se gana en una rifa el segundo televisor. ¿En serio? Entonces tuvo una disputa familiar de a dónde poner cada uno de esos televisores, mientras mi abuelo estaba trabajando. Mi papá decía, no, el televisor tiene que estar en mi cuarto porque soy el hijo varón. Mi tía decía, no, yo soy la hija más grande, entonces tiene que estar en mi habitación. Mi abuela dijo, no, tiene que estar en la habitación de papá porque va a querer acostarse y ver televisor descansando. Cuando llegó mi abuelo del trabajo, lo esperaban en fila al lado de una heladera, casi como para exponer ciertas posiciones. Y después de cada uno de los argumentos dijo, no, esto se tiene que regalar o se tiene que vender, porque no puede haber más de un televisor en la casa de un trabajador. En Argentina la teoría del derrame es Jesús. Acá el que tiene le da al que no tiene. Es así. Somos un país que estamos siempre viviendo a través de una gauchada pendiente. Y eso no es mitología ni es política. Es una forma de acercarse a la eternidad transpirado, con olor a otro. Entonces, a partir de esa intuición, yo tuve una formación católica en un colegio salesiano del Palomar, que se llama Peregrinos de Emaús. Y por eso abracé la fe antes de abrazar el periodismo. Cuando tuve más preguntas que respuestas, empecé a estudiar comunicación social. No, pero déjame, ayer yo contaba, hay una película española que se llama Arriba Azaña, en referencia a Manuel Azaña, que fue el presidente de la República que es derrocado por Franco. Y es la historia de un colegio donde los chicos se rebelan contra los curas en la década de 40, cuando Franco ya era el jefe de Estado en España. Y su grito de guerra era Arriba Azaña, porque era la reivindicación de aquel presidente de la República. Y en la primera escena hay un nenito que mira para arriba, es primer plano del nene, y se escucha que alguien camina alrededor y dice, imagínense una bola de hierro del tamaño del planeta Tierra. Imagínense que cada 1 millón de millones de años un pajarito se posa unos segundos y va. Imagínense que esa es la única fuerza que erosiona esa pelota, y el nenito mirando, ¿no? Imaginen cuánto tiempo tarda en desaparecer esa pelota de hierro por los efectos de la erosión que genera ese pajarito que se posa una vez cada 1 millón de millones de años. Bueno, eso no es la eternidad, esa es el inicio de la eternidad. Si ustedes pecan, van a estar en el infierno toda la eternidad. Imagínense, y el nenito mirando aterrorizado. Para mí, desde afuera, la imagen de una iglesia, de una escuela católica es eso. Y estoy seguro que vamos a decir, vos no tenés idea de lo que es una escuela católica. No. Es una cosa completamente distinta. Yo la imagen que yo tengo de escuela católica con relación a la eternidad es generar un lugar común en donde estamos todos otra vez. En las escuelas salesianas, que están muy influenciadas por
los curas del tercer mundo, el Concilio Vaticano II, si quiere, los curas de opción por los pobres y demás. Siempre el Evangelio tenía que ver con el sentido de la comunidad. No por nada hay tantos campus, ¿no? Y tantas escuelas que además tienen en el deporte una verdadera congregación, aquel espacio común en donde todos se encuentran. La celebración del encuentro tiene que ver con la eternidad, y en mi caso particular, como religioso, la eternidad tiene que ver con aquellas mesas largas en donde estábamos todos. Comiendo asado bajo una parra, cruzándonos achuras, pasándonos la ensalada, hablando de cosas que para nosotros eran la verdad. Entonces, si yo tengo que tener algunas imágenes de lo que es un colegio católico, es una comunión sin cielos grises, en donde hay muchas personas que están puestas a disposición de algo superior que una línea de tiempo, ¿no? O sea, nadie en ese colegio se preguntaba qué iba a hacer, sino a quién iba a ayudar. Entonces, por eso había muy poca deserción también en esos colegios. Y todos terminamos rebotando a 10 años del egreso, a 15 años del egreso, ¿no? Es como, es indivisible para siempre. Cuando estaba pensando que la mejor prensa que tuvo, por lo menos ante mí, la Iglesia Católica, fue Francisco. Estoy completamente de acuerdo, sí. Porque yo, ¿qué me referencia? Te cuento esta película, te cuento, ayer le preguntaba a Carrara por Camila, la película donde un cura se enamora de Susupe Coraro y Manuel Arias se enamora de Susupe Coraro y terminan los dos fusilados por ser herejes. La idea del pecado como un elemento central, como un elemento que yo lo miraba como crueldad. Y de repente aparece un tipo que públicamente, el católico más importante del mundo, me dice por primera vez: nosotros no somos malos tipos. Nosotros estamos digo, si hay gente que persiguió, se equivocó. Nosotros estamos para sumar, como dice, el tender puentes y no subir muros. Y dije, mira qué interesante este chabón. Es que en el siglo XXI a mí la religión me parece mucho más valiente que la política. El discurso contracíclico de Francisco en un siglo de bancos de odio es absolutamente contracultural, aunque representa una institución de más de 2000 años. Él podría haber tenido un discurso más efectivo al humor social de la época, pero decidió ser contracultural. Pero, Facu, ¿eso es la religión o es el humanismo? Yo creo que es la humanización de los relatos. O sea, no quiero empezar a citar a Heidegger y demás, pero hay algo de lo divino que empieza en una casa de huéspedes también. Hay algo del concepto de hogar que funciona para edificar todo lo demás. Y creo que eso es Francisco. Un papa que va a quedar en la historia de los pueblos, no sé si en la historia de la religión, pero definitivamente acercó a mucha gente. Sí, sí. Bueno, a mí me llegó por el humanismo. A vos te llegó por el humanismo, ¿no? Y por la política. Una pelea de gestos, ¿no? Los papas siempre son mucho más dialécticos que hacedores, ¿no? Viven más en sus palabras y no en el correlato que pueden llegar a tener la acción. Pero eso se trata un poco, ¿no? Yo recuerdo a la Argentina antes de Francisco también. A mí me tocó perder a mi mamá cuando era muy chico. Y de alguna forma u otra, esas salas de quimioterapia se estaban todo el tiempo construyendo a partir de una literatura del Ojalá, la ley de transmutación, Saint Germain, y un montón de cosas que no tenían que ver con lo institucional, sino con algo más secular. Antes de Francisco había personas que llenaban el planetario con colchonetas y con Reiki 3 o 4 veces por semana, y tenían más en su discurso una ética de las consecuencias que una ética de las intenciones. Y me parece que Francisco llegó para, no sé si derrocar eso, pero sí para complementarlo y decir, acá está el Evangelio. Yo creo que ese fue el valor que tuvo Francisco. Dentro del cóctel religioso de este siglo XXI nos acercó a una fe tradicional y acercó al pueblo a una ética de las intenciones más de las consecuencias. No se puede atraer esta cosa del fenómeno de atracción sin rezar y pensar bien antes. Ahora, Francisco, ¿es tan popular como lo estamos diciendo o nos gustaría, por los valores que expresa, que fuera tan popular y tal vez no lo sea? Te lo comparo con esto. Cuando yo cubrí la campaña de Menem del 95, Menem era adorado. Era la estampita de Menem, es decir, eran multitudes y en cada heladera, en una villa, estaba la imagen, el Menem con patilla que decía síganme. Esa era la que se repetía. Él ya no usaba patillas, se usaba traje, pero es la que se repetía. 2 años después le empezaron a votar en contra y se terminó la carroza, se transformó en calabaza y terminó. Sí. Francisco, ¿es tan popular, es tan querido? Yo no sé si es tan popular y no sé si lo masivo es popular.
Lo que sí puedo decirte de Francisco es que volvió a meter algunos temas dentro del metro cuadrado, que es importante. Digo, hay un fenómeno de proximidad que tenía a la iglesia lejos. Tenía, digamos, ante cada necesidad, ante cada dolor, estaba muy lejos el cielo. Y me parece que él volvió a tener, en este humanismo que plantea Diego, una relación directa con los problemas concretos, ¿no? También de que nosotros queremos todo el tiempo agrietar y bajar al llano a nuestros ídolos, ¿no? O a nuestras referencias. Yo no sé si mucha gente lloró a Francisco, pero creo que mucha gente está apenada por Francisco. La historia de la lágrima también es la historia de un pueblo, ¿no? En Estados Unidos cada generación tiene su guerra y en Argentina cada generación tiene su tragedia. Yo creo que perder a Francisco fue una tragedia. ¿Qué tenía Francisco? Porque a mí me impresiona, primero lo que muchos, bueno, siempre vos ves un cuadrado de la realidad que tenés alrededor. Entonces vos decís, bueno, cuando ayer entrevistábamos a uno de los amigos judíos de Francisco, que es nieto, Lieberman, que es nieto de un dirigente comunista que en los 90, dirigente de los jubilados, estaba ahí con Norman Play, qué sé yo, y Francisco como líder jesuita se le acercó. Y se hicieron íntimos amigos, pero amigos de verdad, a punto tal que cuando este señor está por morir, le sorprende a su familia diciendo, díganle que cuando yo me muera, llamen al cura Bergoglio para que me despida. Y todo dijo, judío comunista, que tiene que ver con el cura Bergoglio, y aparece Bergoglio y se hace amigo del nieto, y sigue contando. Y vos tenés ahí un tipo que caminaba junto con los jubilados. Y después te encontrás con un tipo que caminaba con las putas. Y te encontrás con un tipo que caminaba con las mujeres trans. Y cuando el progresismo abandona, o gran parte del progresismo, a los familiares de Cromañón, porque su denuncia afectaba, entre comillas, uno de los nuestros, sí, estaba Francisco. Sí. Y cuando viene 11, estaba Francisco. Y así en muchas cosas. Después hay otras cosas que tal vez no sean tan buenas, pero la relación con Grabois empieza por eso, porque los dos estaban mirando a los más golpeados. ¿De dónde sale un tipo así? Yo creo que Francisco es fruto de la falta de convocatoria. Creo que si tengo que titular una lápida de él, es un tipo que quería que el mundo no nos trague solos. Y me parece que en este relevamiento que vos haces de todas las minorías, rodeando a una iglesia o a un tipo que pensaba en el abrazo como encuentro, está la clave. Era un tipo que quería que el mundo no nos trague solos. Y por eso de alguna forma va a tener múltiples reputaciones o cada uno va a contar una imagen al lado de él, ¿no? En tu caso, vos decís, yo por vía de mi familia me hice católico, tuve formación católica, fui a un colegio salesiano, fui monaguillo, y cuando empecé a tener más preguntas que respuestas me dediqué a ser periodista. Sí. Y me da la impresión de que hay un quilombo eso. ¿Por qué? Porque mi generación entró al periodismo a través del denuncialismo. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 35. El denuncialismo de los 90, que partía de un escenario político y después se fue ramificando en todas las otras instituciones. Entonces para mí era muy difícil rezar todos los días y leer a Berbisky a la vez, ¿entendés? Era un conflicto entre lo puntual y lo general, entre lo particular y un sentido mucho más arraigado. ¿Y vos rezabas todos los días? Sí, claro. Sí. ¿Qué se siente al rezar? Rezar es una forma de acercarse. Es una forma de omitir tu propia soledad y es una forma de encomendarse a algo que no puedes explicar, pero que al final del día va a ser todo más liviano. ¿Y uno cada vez que reza siente eso? Sí. O sea, uno reza no por obligación, sino por necesidad. Bueno, es que rezás por todo. Yo recé por necesidad. ¿Y ahora rezás? Sí, recé por necesidad. Cuando la necesidad se acercó más a la pena que al milagro, dejé de rezar, pero después me di cuenta que esa diáspora de sentido y ese quietismo que yo sentía no se podía llenar con imágenes inmediatas. No lo puedo explicar de una forma... Y hoy, a la vuelta del camino, ¿te da pena haber tenido tantas preguntas que te alejó y de repente podrías haber sido cura? Bueno, yo sí me sentí durante mucho tiempo un cura frustrado, claro.
Pero no, porque a la distancia esa religión me dio rigor. Ese sentido del otro, en donde por ahí la política ve un compañero, la religión la advierte como prójimo. Entonces me parece que esa doctrina social de la Iglesia que hablamos tiene claramente un correlato democrático y un correlato en la vida civil, ¿no? Y yo me parece que Crónica, sin tener una ligazón directa con el Papa, es una pantalla que tiene valores cristianos todo el tiempo. La agenda de tierra, techo y trabajo, el sentido del otro, una pantalla solidaria, de colectas, que no repregunta y que ofrece todo a cambio, que no negocia con el país dividido, que no habla de grieta, que no habla que habla de solidaridad y no habla de sensibilidad. La sensibilidad es una reacción individual ante un problema. La solidaridad termina siendo un hecho colectivo muchas veces también. Entonces, sin una cartografía política, me parece que nosotros estamos todo el tiempo rodeando a Dios. ¿Cuánto pensás que sedimentó esto del mensaje de Francisco? Ojalá que Francisco quede adentro. Ojalá. En los últimos años nosotros estamos todo el tiempo diagnosticando que las grandes penas o las grandes situaciones que ponen en jaque a la humanidad nos van a ser mejores, ¿no? Y al final no. Ojalá que algo quede. Me parece muy interesante García Cuerva. Bueno, ustedes lo entrevistaron. Sí, es un tipo muy valioso, me parece que hay que seguir de cerca. Creo que todavía hay que despertar el qué, más que pensar el quién, ¿no? A ver, te hago la última pregunta. Sí. A mí muchas veces se me ocurrió una analogía entre la Iglesia Católica y el peronismo en este sentido. Que en el origen fueron muy significativos para los pueblos, porque estuvieron al lado de la gente que más necesitaba. Sí. Pero que después, durante mucho tiempo, ese sentimiento original fue malversado por los que terminaron siendo dirigentes de la Iglesia y del peronismo que lucraron con ese sentimiento original, con esa historia, pero de alguna manera la malversaron porque no fueron coherentes con esos orígenes. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro, sí. ¿Y vos sos peronista porque sos católico o sos católico porque sos peronista? No, yo soy peronista porque soy católico. O sea, llegaste al peronismo por el catolicismo. Al peronismo y al catolicismo se llega del mismo lugar, desde el corazón. Bueno, algunos llegan desde ahí. Algunos. No sé si querés decir algo más. No, agradecerles por la invitación. No, para nosotros es un lujo y es divino hablar con vos. A ver, 5 minutos faltan para 6 de la tarde. Si nosotros tenemos algún objetivo con este programa es que la pasen bien un rato, que estén merendando con nosotros y de repente sale alguna idea, de repente sale alguna anécdota, de repente sale algún tipo de boludez política que se nos ocurre, pero la idea es esa, pasarla bien un rato y de repente reconectarnos con nosotros mismos un poco. Y bueno, invitados como Facu, por supuesto que nos ayudan. Somos todos muy distintos y en algún momento, en algún lugar somos todos muy iguales. Eso sí siento. Llegamos a los mismos lugares desde lugares muy distintos o partimos lugares iguales y nos separamos, pero hay unas búsquedas que son eso es muy loco, personales. ¿no? O sea, somos distintos, pero sentimos parecido, sin embargo estamos bastante lejos. Es increíble eso. Y en eso, Francisco, en un mundo repleto de cada vez más odio y cada vez más líderes que inyectan veneno, un tipo que tuvo una voz distinta. Por eso estamos todos tipos distintos diciendo, che, acá este tipo, ahora que murió, nos damos cuenta que nos hizo un quilombo. Sí. Y que hizo lío. Gracias, Facu, gracias, Diego, gracias Noé. 4 minutos faltan para las 5 de la tarde. Quédense, obviamente, con Noelia. No, yo me voy. Romina, en este caso.